Bienvenidos a un nuevo capítulo de Fórmula Cero. Este primer capítulo no es el primer capítulo entre carreras, pero sí es el primer capítulo ya en el parón de verano, lo que estábamos no esperando, pero sabíamos que iba a llegar. Y bueno, lo prometido es deuda. Como dijimos, nosotros vamos a estar con ustedes todas las semanas del parón, con capítulos nuevos, haciendo una revisión de la temporada, haciendo una revisión de los rookies, y vamos a tocar un tema, ya eso al final, para ver dónde están los movimientos de pilotos, etcétera, a ver si tenemos alguna situación consolidada, pero vamos a repasar un poco qué se trata esto. Y para meternos de lleno en esta revisión de media temporada, que es lo que vamos a ver hoy día, mi partner, el Quique. Chiquillos, bacán. Qué rico estar aquí en TVO temporadas también. Vengo solapando esta falta de carrera, weón, esta angustia que nos genera no saber que vamos a tener carreras de aquí a casi un mes más. Y media temporada que también nos trae harta cosita, harta información, harta sensación. Vivimos hartas emociones. Tuvimos también ahí una celebración en Plaza Italia, pues weón, que en nuestras fantasías más ridículas ni pasta cero se nos habría ocurrido, weón. Hemos tenido también ahí decepciones piolas, angustias varias, felicidades otras. Y eso y más en este capítulo. También ahí gracias y sigan poniendo likes, comentarios a los Instagramers, Spotifyers, TikTokers y YouTubers. Ahí están todos los guachos, los cabros, los muchachos. Se forman buenas conversas, weón. Está cada vez más la gente muy motivada, contenta, es bien agradado ahí. Y no solo también locales, ¿eh? Tenemos ahí fanbase internacional, weón. Así es. No, gracias a todos por el apoyo. Como les dijimos en el capítulo 50, esto es gracias a ustedes. Gracias a ustedes esto agarró vuelo, onda. Así que estamos completa y eternamente agradecidos. Así que siga nomás creciendo la comunidad, la familia Fórmula Cero, como dijeron también ahí en un comentario. Así que vámonos con todo. Recuerden, como dijo el Quique, bueno, likecito este capítulo, 5 estrellas y @Fórmula 0 CL en TikTok y en Instagram, también para ir dejando cuáles fueron los momentos más bacanes de esta temporada, personalmente para ustedes, porque finalmente Fórmula 0, como sabemos, nace desde ese fanatismo, de esa parte media catártica del ser fanático de Fórmula 1. Así que vámonos de lleno, porque como dice el Quique, en este 2025 hemos tenido locuras, hemos tenido buenas carreras, hemos tenido dominio. Y claro, todos nos acordábamos del año pasado, por ejemplo, de esa temporada de los múltiples ganadores. Pero esta temporada ha tenido también múltiples ganadores, pero hay que acordarse de que el año pasado mucho vino después del parón de verano. Acuérdate que Leclerc el año pasado, después del parón de verano, fue el piloto que más puntos marcó. Entonces un poco se vino a mover la cosa después del parón. Se había mostrado detallitos antes, pero ahí contábamos una nueva narrativa. ¿Cómo será ahora? Eso es lo que un poco llama la atención. Uy, eso es lo entretenido de este parón medio silly season también, que también genera este como respiro, aire y segundo tiempo. Puta, nos llena de esperanza a rato, pero también de inseguridades y preguntas, weón. Esa es la cuestión. Sí. Entonces como que aquí hay harto numerología y dato duro. Y si tomamos eso, puta, claro, bacán que para la segunda etapa Leclerc llegue más como a sumar puntos y Ferrari también, pero no sé, weón, no estoy muy seguro y este parón me da un poquito más de ansiedad que el anterior. Sí, porque efectivamente hay harto tema dando vuelta y un poco si tenemos así como el recency bias, weón, en relación a Ferrari, por ejemplo, sí, de lo que ocurrió en Hungría, pero también tenemos que recordar de que no todo ha sido tan desastroso. Más allá de lo inservible que plantea Lewis Hamilton. Lo mismo en el caso, por ejemplo, en Mercedes con George Russell. claro. Y un poco la batalla que está ahí, que vamos a ir revisando, de ese tercer lugar en el campeonato de pilotos, por ejemplo.
con George Russell y Max Verstappen. Como dijimos, hemos tenido carreras entretenidas y bien caóticas, porque la temporada comenzó caótica con Australia. Evidentemente, como vimos en Australia, Lando retoma de donde había dejado, pero además fue una carrera con lluvia, fue una locura porque además fue el estreno de muchos rookies, uno particularmente que brilló y nos engrupió a todos durante las 6 primeras carreras, porque después la última que ha pasado es nada, como Kimi Antonelli. También conocido como. Also known as. Tuvimos en esa carrera, por ejemplo, también ese despiste de Oscar Piastri, de repente que se iba, etcétera, y un poco que le costó la victoria, que le costó pelear un poco más adelante. Empezó caótica, con los rookies mandándose todo, chocando. Isaac Hayar que no pudo largar porque se da la vuelta de formación. Tenemos, ¿te acordáis? Sí, ahí nace el bendito. Sí, el bendito y, weón, claro, cuando empezamos a dudar de casi que las capacidades morales físicas de los rookies, weón, de una, sí. Claro, choque de Jack Doohan, también se va Bortoleto, es más, en esa misma carrera en Australia también se va Kimi Antonelli, pero se va en un lugar que le permitió volver rápidamente. Salvando algo de dignidad. Tuvimos el choque de Carlos Sainz también en pleno safety car, entonces la temporada empezó caótica. Claro, con victoria en ese sentido de Lando Norris, con el asesino silencioso un poquito retrasado, pero también lo que era súper interesante es que empezamos la temporada también con alguna pelea con Max, con George Russell metiendo podios que después se iba a transformar en una tendencia. Sí, fue rico ver también ese movimiento viniendo, claro, de temporadas donde había otro tipo de dominio. Me acuerdo, caleta, de lo que hablamos con el restablecimiento de la fuerza y ver eso, y que vaya cuajándose como esas primeras carreras. Fue rica sensación verte esa rivalidad también distinta entre Mercedes, Red Bull. Y porque teníamos, bueno, no sé, pues por ejemplo a Kimi Antonelli terminando cuarto, teníamos a Alex Albon terminando quinto. Entonces era una locura, teníamos a Williams ahí arriba y a un rookie teniendo uno de los mejores debuts de la historia. Sí, eran lindos momentos de ver carreras, weón, como en retrospectiva, sí, fue emocionante. Estando preocupado de otras cosas en el momento, digámoslo, porque claro, la pasión de repente tira para otro lado y uno se enfoca en otras weas de repente que duelen. En lo negativo, porque, claro, weón, no. Porque claro, de ahí nos fuimos a China y en China fue donde tuvimos la doble descalificación de Ferrari. Claro, habíamos tenido esa tremenda actuación de Lewis el sprint, pero después tuvimos la doble descalificación el domingo. Y mamma mía, que dolió esa wea, weón. Dolió porque además tuvimos, por ejemplo, ahí la primera victoria del asesino silencioso. Tuvimos el primer 1-2 de la temporada de McLaren. Que fue tendencia también, claro. Sobre todo en las últimas carreras. Y nuevamente un podio de George Russell. Entonces, estaban empezando a pasar cosas tempranito. Ya sabíamos de que entonces había un duelo entre los McLaren. Pero después nos íbamos a Japón y teníamos la victoria de Maximilian, teníamos la comida de cabeza que le hace, ¿te acordáis? Afuera de los pits a Lando Norris. Y de repente teníamos 3 carreras con 3 ganadores distintos. Pues no sabíamos dónde apostar, los factores, casas de apuestas. Bueno, en todos los capítulos, en las reuniones de pauta, el Xavi con una paciencia, weón, de monje explicándome los factores, y yo, weón, adentro un monito con la calculadora, weón, en fracciones tratando de entender, y ahí de a poquito se me iba armando el panorama. Y claro, en 3 carreras se revolvió harto el podio. Claro, teníamos 3 ganadores distintos en las 3 primeras carreras. Teníamos a un Maximilian que se había visto súper bien en Suzuka y dijimos, había clavado una pole fantástica que no sabíamos de dónde venía. Pero después, las 3 carreras siguientes, Bahrein, Jeddah y Miami, tuvimos el show del asesino silencioso. Puta, dando toda su estoicidad. Estoicismo. No vamos a llegar a final de temporada y va a seguir lo mismo, weón.
Claro, y uno que lee la weá. Pues, Sí, claro, weón, ahí la falta de ignorancia se me aflora. Pero sí, fue... no, la falta de ignorancia. La presencia. Claro. Entonces, Claro. claro, teníamos, weón, al asesino silencioso volviéndose loco, teníamos estas 3 victorias seguidas del asesino. Sí. Entonces un poco decía, ¿Qué pasaba con Lando? ¿qué pasaba con Lando? Su landismo. Sí. Sí. Y no sabemos nada, que estaba por dentro ahí haciendo su terapia interna, weón, rearmándose de a poquito, madurando, fíjate, ¿eh? Lo que pasa es que, acuérdate, ahí era donde venía todo el rollo de, claro, el hueveo de Blando, pero teníamos un asesino silencioso que dijo así, córrete, y teníamos a Lando Norris con mucho lamento, Sí. mucho lamento. Sí, y lo andamos en un tiempo, claro, lo preocupante que podía haber sido ahí sus lamentos. Y ahí donde también mismo Piastri agarraba su caja y capitalizaba un poco y ponía su estoicismo y piastrismo. Bien. Sí, claro, entonces ya en lo de Miami, efectivamente sin perjuicio de que Norris terminaba segundo, George Russell volvía al podio, pero ya un poco iba marcando la tendencia de la temporada. O sea, teníamos las 6 primeras carreras donde el asesino silencioso había ganado en 4 carreras. Donde además, por ejemplo, George Russell había tenido podio en 4 carreras. Todo esto dentro de las 6 primeras. Entonces, aquí estábamos completamente entregados a la era del asesino silencioso. Y McLaren ahí tiñendo siempre naranjo los podios. Fue Sí. bonito, sí. Pero más naranjo fuerte al final, en las últimas Claro. 6. Sí. Porque acá es importante, también aparecían otros equipos y un poco dentro de la narrativa ayudó un montón, y a mi estabilidad mental también, emocional y personal brutal. Williams era una bestia. Y Williams venía a hacer un carrerón en Miami. Sí. Carrerón. Pasando en propiedad a los... A Ferrari, weón. En un Y, momento. Sí. weón, Albon, Kimi Antonelli, así, pero una locura. Entonces, Williams, en ese momento del año, estaba peleándole a Ferrari y a Mercedes en carrera. Sí, nos daba harta emoción, puta, y fe de poder verlo no solo más arriba, sino también contento. Hablamos también del dominio, de la jefatura de liderazgo de tío Jaime, cómo se están haciendo las cosas mejor, y puta, de repente empieza un declive esto de Williams, Carlito Sainz, weón. Lo que pasa es que, bueno, ahí en verdad quien llevaba la batuta era Alex Albon. Completa. Y él el que estaba teniendo estas grandes actuaciones, y Sainz de repente recolectando un poquito, pero nada muy fuerte. O sea, Alex Albon, y como sabemos, ha tenido diversos top 6 en la temporada. Y está ahí siendo el primer piloto de los equipos de mitad de tabla en el campeonato. Pero además este envión se fue a Imola también, a la carrera siguiente. Porque en Imola también tuvimos a Alex Albon, por ejemplo, peleando solo contra las 2 Ferrari. Verdad, esa fue buen póster, weón. Ahí fue Hamilton quien ganó la pulseada, pero efectivamente después este weón le gana la pulseada a Leclerc. Sí. Sigo sin perdonar la weá. He estado suave en los capítulos, Charles. Sí, súper suave. Sí, weón, Carlito, doy fe, weón. Pero en Imola tuvimos lo que en algún momento pensábamos que podía ser sumamente difícil, que era la rotura de récords de Max Verstappen ganando la carrera una vez más por vez seguida, metiéndole una maniobra al asesino silencioso tan solo empezando la carrera. Lucha ahí, buenas gladiadores, de ahí donde son las buenas peleas, buenos combos. Sí. Material de campeones. Material de campeón. Y ahí teníamos entonces de nuevo a Max Verstappen volviendo al triunfo, ¿cachai? Cuando estaba todo teñido de naranja, cuando Piastri venía ganándolo todo, ¡pum! Maximilian vuelve a la victoria en Imola, ¿ya? Y esa parte significaba no solo la vuelta a Europa,
sino que acuérdate, ya habíamos dejado los conflictos de Red Bull de Lawson y Tsunoda a partir de Japón, pero venía un nuevo conflicto, que era la teleserie de Alpine, porque esa fue la carrera donde vuelve Franco Colapinto a la Fórmula 1. Y es lleno de esperanzas, sorpresas, acuerdos comerciales, weón, Y libros y varios. Y choques, pero ahí al tiro. Sí, y aquí viene Franco. Ahí fue Franco. Entonces, ya la temporada europea nos ofrecía un nuevo condimento, porque ya habíamos dejado todo lo que había sido Asia, la carrera en Miami. Y nos íbamos entonces, Imola, Mónaco después, que en Mónaco tuvimos el experimento de Pirelli con el tema de las paradas obligatorias. Ay, verdad. Y tuvimos la brutalidad de estrategias en relación a los trencitos. Sí. Y Alonso está también, el maquinista. Dios mío. Me acuerdo solamente del segundo lugar de Leclerc. No solamente, pero rescato. Sí. Y de ahí de Mónaco vendría... No, espérate, pues Mónaco, weón, la estrategia, la weá de James Vowles con Toto Wolff cuando Williams le hace el trencito. ¿Verdad? Porque V-Carve le hace el trencito a Williams primero, pues, weón. Si es la única weá importante de Mónaco fue eso. ¿Verdad? Que la pelea de los trencitos, ¿verdad, pues, weón? Oh. Y George Russell que dice, a la mierda, pónganme la sanción. Jorgito, ¿verdad? Y asumió los 10, 5 segundos de penalización y chun. Oye, me trae los recuerdos, ¿verdad? Fue buena rebeldía de tío Jaime esa. Todo... Es que era porque se lo estaban haciendo a él, pero finalmente fue una carrera de mierda también donde Williams no tuvo mucho más, porque ¿qué hay a hacer también en Mónaco? Si finalmente estaba ahí sujeto a lo que te había hecho V-Carve con Lawson y Hayar. Entonces... Y de ahí nos vamos a España, donde en España tuvimos un nuevo episodio de este conflicto de la mala onda que existe entre Russell y Verstappen, por ejemplo. ¿Conflicto? Pero si se llevan súper bien, po, weón. Qué locura, weón. No es cierto, weón. Dicen que se llevan súper bien. Bueno, igual ahí tuvieron sus roces. Sí. Sí. Acuérdame ¿qué otras cositas pasaron en España? Pasó algo importantísimo en España. Que mi corazón quiero olvidar al parecer, weón. No, es uno de los momentos, es el antecedente de un momento inolvidable. ¿Has cachado? Así como cuando el momento inolvidable es, pues no sé, weón, conocí a tal persona, sí. Ya iba al lugar donde conociste a esa persona. ¿Cachai? Damn. Fue cuando efectivamente Nico Hülkenberg se la manda a guardar completa a Lewis Hamilton y comienza a contarse. Este es como la precuela de la saga del caballo verde. Con razón, lo quería olvidar. Claro, pues le pone todo a su Hülkenberg, weón. El liderazgo, toda esa época. ¿Ah? Sí. Y donde efectivamente el caballo verde empezaba, weón, a agarrar fuerza. Agarrar trote, ¿verdad? Colorcito. Donde nace el liderazgo, hay equipo, hay liderazgo, a partir de lo de España, con Nico Hülkenberg, como dijimos, superando a Lewis Hamilton en pista, en una locura que después obviamente la gente le repartió a Lewis Hamilton por la wea sin saber lo que estaba haciendo el caballo verde, lo que estaba tejiendo el caballo verde entre medio. Puta, a expensas de Ferrari, que también ahí se notaba, weón, una decadencia dolorosa también de a poquito. Pero qué decadencia, weón, si Ferrari lo ha hecho bien, en general. Sí, es la exigencia, weón, moral, psicológica, weón, flagelación de esta weá. Y el nacimiento del caballo verde... Yo no sé si decirte la weá que quiero decir hoy día, después viendo a Ferrari o en un capítulo especial. Hit me, ya no sé qué. Yo quiero comprometerme en algún momento con usted a hacerle doble clic a las estadísticas de Ferrari históricas. Porque, weón, que hablan que la exigencia, la expectativa, nosotros sabemos de que Ferrari nunca ha tenido un bajo tan bajo como han tenido los otros equipos. Pero las expectativas tienen que tener algún tipo de fundamento, pues, weón. Más allá del color, decís tú.
Y vamos a hacer un análisis profundo de distintos escenarios de un equipo que no te gana un campeonato de pilotos desde el 2007. ¿Ya? Buen ejercicio. Entonces, que esperar tanto, hay que esperar nomás. Como que espero que Williams termine en los puntos. Si no termina en los puntos, me siento como la mierda. Conservador, humilde. El que fue poco conservador, sí, yéndonos a Canadá, Ya. fue Lando, porque ahí tuvimos el peo mental de Lando Norris. Sí. Sí, súper mental de los Norris, que también ahí lo sepultamos bastante. Y harto que lo repasamos al pobre. Dudamos. También ahí fue como una baja de esta como personalidad o psicología deportiva de repente que hemos visto con Lando, weón, y su puta progreso. Recuerda que ese mental, claro, no solo lo repasamos, sino en retrospectiva igual le generó menos mal, un aprendizaje positivo a futuro, weón. En esa carrera, ¿me recordé quién ganó? George Russell. Jorgito, ¿verdad? Pero además en esa carrera fue donde tuvimos el primer podio de Kimi Antonelli. Bonito, sí. Fue una mentira. Porque habían penalizado a alguien, ¿no? No, sí, bueno, lo ganó en propiedad. Y atrás tenía, bueno, la lucha de los McLaren, y los McLaren Casi se mandan el papayazo ahí. Claro, con el peo mental de Lando Norris. No, si el bueno lo ganó en propiedad. Sí. Pero fue una mentira estructural, pues. Porque después no pasó absolutamente más nada con Kimi Antonelli. Fue una ilusión, así como un oasis dentro de un desierto de esperanzas. Hasta el punto culiado que tuvo, weón, en Hungría. Oh. Bueno, ahí lo vamos a repasar yo creo que como por eventualmente a los rookies, pero puta, sí. Interesante el caso de Kimi, weón. Ahora, como dice el Quique, sí, a lo mejor hay una línea de aprendizaje, porque ya después nos fuimos a Austria, y en Austria vuelve a ganar Lando Norris. En Austria tuvimos la bajada, weón, del cielo al infierno de Kimi Antonelli, weón, chocando a Max Verstappen en la curva 3 y mandándolo a la mierda, con la Oshkosh cambiada. Pero además fue cuando tuvimos el primer llamado de atención por radio a Oscar Piastri. Por ese bloqueo que tuvo, que casi se mandó encima a Lando Norris. Claro, casi se autoinmola, se autoimpala solito. Ahí probando límites, Piastri, hasta donde llega su piastrismo. Sin desmedro de su éxito y huevada, claro, probar el límite es parte también de lo que les pasa a estos chiquillos, huevón, en plena carrera, de ver hasta dónde llegan. Bueno, ese fue el primer aviso efectivamente de Oscar Piastri. Pero además, la saga del caballo verde empieza a tomar forma con los dobles puntos de Hülkenberg y Bortoleto, particularmente hasta ese momento el mejor fin de semana que había tenido Bortoleto. Sí. Porque como vamos en el capítulo de los rookies, Isaac Hayar estaba sacando todas las chapas para rookie del año, después se desvanece y Bortoleto estaba un poco en el olvido. Bortoleto era el rookie del caballo verde y básicamente el caballo verde tenía un jinete. Después vamos a ver de que no es tan así. Pero ahí ya Gaby Bortoleto empezaba con sus propios puntos y en algún momento tiramos la talla. ¿Quién tendrá puntos primero? ¿Bortoleto o Colapinto? Bueno, Bortoleto lo tuvo ahí. Pero después nos fuimos siguiendo la saga del caballo verde y ahí fue cuando vino y planteamos el tema de la epopeya del caballo verde, que es el darle el podio a Nico Hülkenberg, porque nos fuimos a Silverstone. Sí, y ahí nos fuimos en esta volada de lo que pueden merecer ciertos pilotos, weón, lo que le debería la historia a ciertos pilotos, y dentro de los que llevan más tiempo que la rechucha en pista y en equipo, aparecía ahí Nico Hülkenberg, weón. Y el universo fue divino, nos premió, fuimos a Plaza Italia, weón, a reportar en directo. Así es. Sí, estuvo
estuvo bonito, fue un buen momento en la historia de la Fórmula 1, tatuado en la historia, en la memoria. Fue un buen momento, efectivamente llega el podio de Nico Hülkenberg finalmente, en una carrera que estuvo media caótica a partir de la lluvia, donde tuvimos a la segunda avenida de Senna en Lance Stroll en algún momento, donde tuvimos la actuación brutal de Pierre Gasly, donde los rookies se mandaron cualquier cagada, y ahí un poco llamó la atención de la falta de experiencia que tenían los rookies en esto, porque recordemos que la cagada anterior en lluvia había sido en Australia, donde también se las mandaron todas. Se entendía que era la primera carrera del año, pero ahora no. Ahora estábamos llegando a la mitad de la temporada y seguían. Entonces, claro, ahí efectivamente lo destacable, sin perjuicio de que una vez más tuvimos un 1-2 de McLaren, el cual tiene que ver con la sanción que tuvo Oscar Piastri por el tema del frenado a Max Verstappen, es lo de Nico Hülkenberg. Y de ahí nos pasamos, ya que la lluvia no nos suelta, a Spa, y donde tuvimos el mamarracho de la FIA con la espera de los 80 minutos, la carrera que finalmente se corrió en seco, metiendo mano y alterando los resultados de todos aquellos que no habían puesto en seco su reglaje. Bueno, el debacle de una de las pistas más clásicas y bacanes, weón, que existe en el calendario. Casi que a propósito, weón, minimizada como para, no sé, un anti-lobby a la misma pista, weón. Fue desastrosa la carrera. Fue desastroso. Como sabemos, además es una pista clásica entretenida en una carrera fome. Nosotros planteamos de que tú cachai más o menos de que Mónaco va a ser una mierda. Pero no es papo, weón. No, pues weón. Y ahí donde cada vez que volvemos a hablar de esto, me resalta ahí la metida a mano que decís tú en la FIA, weón, una especie de anti-lobby que, no sé, weón, será para meter más carreras, más otras pistas, weón, cortar el contrato con Spa, meter otra weá, no sé, no merece ese trato Spa, weón. No merece. Y de ahí nos vamos al reinado de Lewis Hamilton en Hungría. Porque ahí tuvimos en la última carrera, y obviamente está el capítulo post súper reciente, que es la caída de Lewis Hamilton. Básicamente ahí quedan dos cositas. La primera es el llanto, que ya venía llanto, pero ahora fue completamente una tirada al piso por parte de Lewis Hamilton, en relación a lo que está pasando en Ferrari, en relación a su rendimiento en Ferrari, con el término soy inservible. Tuvimos además la caída en vivo y en directo de la Ferrari de Charles Leclerc, que estaba haciendo una carrera muy buena, que había alargado desde la pole, que finalmente la carrera iba entre él o Piastri, y se va a la mierda. A la super chucha. Al igual que la espiritualidad y psicología de Hamilton, harto se ha dado a calar, weón, porque además, weón, puta, Cirici de ese campo mundial, algo de resiliencia, actitud, y aquí se mostró súper poca actitud de campeón, poca actitud ferrarística, tifocial. ¿Cuál es esa, weón? Todavía no lo sabemos, pero lo que vemos esa mierda, weón, y de repente nos da por aletearle al equipo mierda ese, weón. Ojalá me llegue un Ferrari un día, weón, por darle tanto apaño desde chico. Pero además ahí también tuvimos el segundo aviso de Oscar Piastri, con otro bloqueo más, otro que casi se lo manda a guardar a Lando Norris, y nuevamente un segundo llamado de atención por radio. Y ahí es donde nosotros planteamos, ¿será la tercera la vencida de lo que están pidiendo varios en los comentarios en redes sociales de este papayazo al jugo que potencialmente puede llegar con los McLaren? Deben estar entrenando cada uno, ¿eh? ¿Cómo hacerlo o no hacerla? Piastri, weón, y a un oscarímetro de distancia la cagó el weón arriesgado, loco, buscando ahí a lo Senna, el gap, el espacio, ahí donde puede caer, y casi lo manda a guardar completo. Hubiera sido entretenido en todo caso, hay un que no se dio, llegamos también con esa tensión máxima, weón, a Zandvoort con McLaren y esto en un 2, y este potencial papayazo el jugo, loco. Lo esperamos. Las apuestas están ahí, me imagino que deben estar, pero cada día un poquito más calientes con ese duelo. Ahora, lo que es interesante es que así como señalábamos de que en las primeras 6 carreras Oscar Piastri había cerrado con 4 victorias, por ejemplo,
que George Russell había cerrado con 4 podios, un poco la tendencia cambia a partir de las 6 últimas carreras, donde efectivamente tuvimos 3 victorias de Lando Norris, tuvimos 2 victorias de Oscar Piastri, y la gran gracia es que acá tuvimos 5, un 2 en las últimas 6 carreras. O sea, es un dominio total de McLaren en las últimas 6. Se ve lindo ese capítulo en la historia como de McLaren este año, weón. Sigo como pensando en esta reestructuración de las fuerzas donde se ve Naranjo, un equipo clásico potenciándose y consolidándose ya. Está casi tiradito el chancho, ya está como reposando nomás para ser cortado a fin de año para el constructor, weón, y ver cómo se van estos 2 chiquillos, weón, al de piloto. Ahora, la gran gracia acá era lo que planteábamos en el capítulo anterior, que más allá del dominio de McLaren, hoy día tenemos un campeonato de pilotos absolutamente luchado, sí, entre 2, pero esos 2 compañeros de equipo que antes no ocurría. Y antes no se permitía, un poco se sabía quién era el 1 y 2, salvo cuando obviamente repasábamos la época de Rosberg-Hamilton. Pero hoy día tenemos a Piastri y a Norris peleando mano a mano, carrera a carrera, bajo estos antecedentes y esta estadística, donde un poco mantiene viva esta situación. Nosotros sabemos de que el campeonato va hacia allá, y así el campeonato de constructores se acabó. Y ahí se mantiene un poco lo entretenido. ¿Quién va a ser Piastri? ¿Quién va a ser Norris? ¿Alguien va a sacar alguna diferencia cuando volvamos del parón? ¿Se agarrarán ahí Zach Brown y Andrea Estela de las mechas, weón, por uno? Yo creo que salga primero. No, bacán eso mismo, tener como no un 2, sino una competitividad sana, bonita, naranja, clásica, rápida, dominante. Porque si repasamos, por ejemplo, las estadísticas de esta temporada, en cuanto a victorias, Oscar Piastri tiene 6, Lando Norris tiene 5, Maximilian Verstappen tiene 2 y George Russell tiene 1, lo cual efectivamente da de las carreras que hemos tenido 11 victorias de McLaren. Upa, mira, hablemos de dominio, McLaren. Escribiendo un buen capítulo ahí. Zach Brown, buen capítulo para también el Drive to Survive de la próxima temporada. Cómo ha dominado bien McLaren. Hace poquito también he escuchado un poco como este tema de las preferencias, bueno, que de repente da un poquito de gracia a rato. Podría ser evidente como Zach Brown le brillan los ojitos hablando de Norris a rato. También hemos visto cómo le ha cambiado un poquito la cara a Piastri en las últimas carreras. Hemos visto otras expresiones en su cara que no son su cara de meme tipo Raikkonen, frío como el hielo. Me da la sensación también que un poquito Piastri, si bien sabe que tiene sangre, estoicismo, calidad y precisión, puta, también es complicado competirle a un regalón de Fórmula 1 como el Lando Norris. Es querido por el público, hemos dudado también y ponemos en juego su capacidad de ser campeón, pero también aquí los campeones se hacen corriendo y se hacen ganando, no por cariño, weón, no por ponerse cara por cara fría. La diferencia ahora está cortita, quizás en algún momento se cambie, sería aún más entretenido, weón. Ahí sería así que on fire. Así es. Y que, claro, ojalá, Dios quiera, los dioses del automovilismo, que no vuelvan las papaya rules, weón. Bueno, pero mira, lo que planteamos, McLaren tiene 11 victorias, Red Bull tiene 2, Mercedes tiene 1 como equipo, pero efectivamente tenemos la lucha entre 6 y 5 de Oscar Piastri y Lando Norris. Pero lo que es interesante, por ejemplo, en materia de poles, está repartido 4, tanto Norris, Piastri y Maximilian, con la misma cantidad. Y acá se pone interesante. En los podios tenemos 12 de Lando, tenemos 12 de Oscar Piastri, 6 de George Russell y 5 de Maximilian Verstappen. Wow. De ahí tenemos los 5 de Leclerc, o sea, Leclerc tiene la misma cantidad de podios de Max, para que no llorís más, y de George Russell, para que bajís la wea. Uno de Antonelli y otro de Hülkenberg. ¿Avisa? Dos datos acá, si te podéis dar cuenta. Los únicos equipos que han tenido podio con sus 2 pilotos son McLaren y es Mercedes. Cacha.
Bueno, Ferrari cagamos nomás, pues, sí, de aquí esperando nomás. Es que ahí tenéis la situación de Claro. Lewis Hamilton, que es incapaz de meter un podio o de correr en relación a la expectativa. No. Y tenéis el caso, weón, del segundo asiento de Red Bull. Puta que ha sido también, weón, cita musical. Tenemos un capítulo dedicado a esa weá. Vamos a eso. Vamos con conceptos y situaciones claves de revisión en relación a los equipos. McLaren. Como dijimos, McLaren está escapado en el campeonato de constructores. 559 puntos en el Mundial de Constructores. Y sus dos pilotos son los primeros y los segundos del campeonato de pilotos. La diferencia entre ellos es de 9 puntos. Como dijimos, 11 victorias, 6 y 5. Como dijimos también, en este caso, 24 podios entre ellos. Estamos hablando de 5-1-2 en las últimas 6 carreras. O sea, McLaren es el dominador por excelencia. Sólido, teñísimo naranjo estas últimas 6 carreras, weón. Y detrásito le viene, Y detrásito, bueno, el segundo en el campeonato, pues, bueno. claro, el mismo Ferrari. Ahora- Pero, claro, en el mismo McLaren, esta teñición de naranjo, Teñida, weón. eso. Está bonito, weón. Vamos. Deseo. Tenemos Ferrari después, en el segundo lugar. Y ahí tenemos efectivamente Ferrari con 260 puntos. Pero aquí se empieza a marcar una diferencia, porque tenemos a Ferrari con el quinto y el sexto piloto dentro del Mundial de Pilotos. Por lo tanto, lo que hay en Ferrari más o menos es una consistencia o una relativa paridad entre sus pilotos para los equipos de punta. Entre Lewis Hamilton, o entre Charles Leclerc primero, y Lewis Hamilton hay 42 puntos de diferencia. Uno con 151 y el otro con 109. Así todo les sirve para estar segundos, sin perjuicio de ser el quinto y el sexto. Han tenido como, claro, picks, una cierta, sí, como va a ser justo, bueno, esta cierta consistencia de segundo. Sería. Es que la emoción de Hamilton, weón, también, de cómo. Segundos, weón. Puros terceros lugares, weón, y top 5. Por eso, pero claro, pensar, ponte tú, de irse en la profunda de por qué ya solo segundo y Hamilton, weón, que no ha podido despegar tanto. Claro, entrar a ese hilo que, weón, duele y es como medio profundo de chucha. ¿Por qué Hamilton no está rindiendo? ¿Qué pasa con el equipo? Bueno, menos mal Fred se supone que se queda, menos mal digo porque supone que es bueno, dado el liderazgo que tiene. Leclerc, weón, ¿hasta dónde estará metido, weón, psicológicamente en este proyecto de salir? Ya ni siquiera no sé si campeón del mundo, weón, pero por último que ganar una carrera. ¿Qué campeón del mundo va a salir Leclerc? No hay ninguna chance. No hoy día, en su carrera, weón, en Ferrari. En la vida. Claro, entonces esa presión que se la autoimpone, puta, al lado tenía a Hamilton que llegó con todo este hype y ha sido como el pico, y aún así segundo es como chucha. Es que hay una razón, po. Y es muy simple. La única razón por la que Ferrari está segundo en el Mundial de Constructores es porque un equipo tiene un pendejo de 9 años corriendo y el otro equipo corre con un auto. Esa es la única razón por la que Ferrari está segundo. Nada más. Ferrari no debería estar segundo. Factos O sea, dale un poquito Qué más, weón. que duelen. Porque aquí voy a lo siguiente. Mercedes es el tercero con 236 puntos. Red Bull es el cuarto con 194 puntos. Red Bull tiene al tercer piloto en el campeonato de pilotos. Mercedes tiene al cuarto piloto en el campeonato de pilotos. La diferencia entre ellos y sus compañeros de equipos en el caso de Mercedes es de 108 puntos. Acuérdate lo que vimos de Ferrari, Claro, 42, 40 tanto, sí. 108. Y en el caso de Red Bull, 177. Jesus. Así como Kimi Antonelli es el séptimo, claro, viene detrás de Lewis, pero la diferencia, uno tiene 109 y el otro 64, Claro. porque Antonelli está más cerca de Albon que pensar en acercarse a Lewis Hamilton, y Yuki Tsunoda no existe. Yuki Tsunoda es 18. Esa es la única razón por la que Ferrari está segundo. Y es una diferencia nada, o sea, 260 versus 236 con Mercedes. Claro, son un par de carreras donde George
capitalice Su lo que- temporada. claro, lo que ha sabido hacer bien, weón, 2 cagazos más en estrategia de Ferrari y listo. Y ahí vamos efectivamente a Mercedes. Mercedes, por ejemplo, dijimos 236 y la diferencia es de 108, que tenía un George Russell que hemos dicho en innumerables ocasiones está corriendo probablemente la mejor temporada de su carrera. A un Kimi Antonelli que empezó metiendo puntos en 5 de las primeras 6 y que desde su podio ha sido un suspiro. Ojalá vuelva. Sí. Ya tuvo puntos en Hungría con una muy buena estrategia, con un muy buen manejo, ganando 5 lugares. Es una pista difícil en ese sentido de poder ganar lugares, pero Y aún así, claro, este segundo tiempo, esta segunda temporada en relación al también conocido como, está cabrito, claro, está inmaduro, también tuvo ahí su quiebre emocional en un momento. Entonces, ahora, claro, bueno, ahorita recién y parte, claro, de esa como montaña rusa emocional, weón, ideal que ya haya bajado lo suficiente como que empieza a subir y vuelva a los puntitos y a consolidarse. Si el loco es bueno, simpático, seguro. debería mostrarse más y claro, en desmedro de que le vaya mal a Ferrari, porque si este weón le va un poquito mejor, significa que bueno, en un suspiro le pueden pasar la vida a Ferrari. Salvo que efectivamente Leclerc se deje de andar metiendo terceros lugares o top 5 y empiece a capitalizar. Y en algún momento Lewis Hamilton, weón, tendrá que meter algún podio, ojalá alguna victoria, porque si no, weón, va a romperle el récord a Didier Pironi, weón, como la mayor cantidad de carreras antes del primer podio, asumiendo de que Lewis Hamilton va a tener un podio en Ferrari alguna vez, asumiendo. Somos 6, weón. No, bueno, hechos. Hechos. Yo Datos, aquí información. no hablo del corazón, salvo en el equipo, en Ese, equipo que viene. de ese color. Ya, sí. Red Bull es cortísima. Max Verstappen corre solo. Ya tuvieron la teleserie, fue desarrollada in extenso en los capítulos entre carreras. Respecto a lo que dice Horner, Bueno, respecto a claro, la la salida de Horner, la llegada de Fito Páez, la oruga. el conflicto que hubo entre el hijo de la ley y la oruga. Entonces, la weá con Red Bull tiene una maldición del segundo piloto. Ahora, hablemos de decepciones. Pero, huevón. Williams. 70 puntos, es quinto. Y uno debería estar agradecido. Porque aquí uno se debate en dos situaciones. Estar agradecido porque la vida es bonita, etcétera, y uno tiene un mensaje positivo, o decepcionado sobre todo por las últimas carreras. No, efectivamente las últimas actuaciones de Albon, que algo intenta rasguñar, particularmente claro, entre lo de Spa, weón, entre algo en Silverstone a partir de la cagada de Leclerc con Sainz, etc. Pero Albon fue el que dio efectivamente los grandes puntos en la temporada. Porque tenemos a Albon con 54 puntos en el octavo lugar detrásito de Kimi Antonelli, y tenemos a Carlos Sainz al fondo con 16 puntos en el 16º lugar. La cosa no se ve bien con Carlos Sainz, más allá de decir, puta, estamos aquí desarrollando el auto y todo el tema, pero a él le están llegando todas las cagadas, o al menos así lo dice. Alex Albon con sus lamentos respectivos. Pero como vimos, Williams tuvo un inicio de temporada brutal, mostrando un rendimiento brutal en pista, y de ahí en más, te podría decir, desde la carrera de Imola en adelante, son un suspiro de lo que se vio a inicio de temporada. En Imola siendo el último gran resultado. Te tengo varias preguntas desde la emocionalidad y los datos, desde el profesionalismo que nos caracteriza, weón, hasta el baserismo. ¿Tenía asociado a algo la caída de...? Más allá de que, claro, no esté sumando puntos, pero tan enfocado el 2026, claro. Lo que pasa es que, a ver, hubo dos cosas. La primera es... El resto de los equipos obviamente tuvo mejoras. Preocuparon de los upgrades del auto. Williams
en menor medida ha llevado paquetes, por lo tanto siempre va a estar un poco atrasado, indicando de que ellos están preocupados del 2026 y no quieren utilizar recursos para el 2025. 1. 2. Fiabilidad. Los problemas de fiabilidad de los motores Mercedes, que incluso los motores Mercedes empezaron a mostrar problemas en Mónaco, en España y en Canadá. De los cuales Aston sufrió, Mercedes sufrió y Williams sufrió. Williams teniendo un problema de, por ejemplo, sobrecalentamiento. Williams, siendo Canadá una carrera que prometía, fue un lamento. Carlos Sainz teniendo que ir levantando, todos absolutamente enojados porque finalmente estáis compitiendo con un auto que tiene la posibilidad de algo mejor y no, porque tenéis que ir levantando. No podéis darle todo lo que queréis. Y a eso después, mala cueva. Pero esa weá es puta, los dioses imposible de del ser tangibilizarlo, weón. Claro, puta, los dioses del automovilismo de repente no iluminan de las formas que queremos, weón. Y otra pregunta también más al corazón, del Williams que viste el año pasado a cómo lo veí este año, weón. Estoy más agradecido que la rechucha. Ya, es para sonreír, weón. Estoy más agradecido que la mierda, porque aquí uno tiene que cachar dónde está y dónde estuvimos. Y más allá de tener fin de semana malos, y más allá yo estoy de acuerdo con la mentalidad de Carlos Sainz de puta, tenemos que ser mejores, pero el weón sale y dice, esta es la temporada más frustrante que he tenido en mi carrera. Básicamente no andamos nada, esto es lo mejor que podemos tener, de repente, pero muy motivado a seguir trabajando. Y bien. Pero weón, nosotros lo hemos pasado mal, loco. Mal. Realmente mal, a niveles que Carlos Sainz no ha entendido lo mal que lo hemos pasado. El weón está ahí, sí, a nivel de resultados terrible. El loco viene de estar corriendo en Ferrari, pues weón. Claro. Donde ganó carreras en Ferrari. ¿Cachai? Y se va a Williams. Donde le ha costado, weón, sumar puntos. Pero Alex Albon no lo puede creer, pues weón. Claro, qué weón. Más allá de decir puta, porque, y no lo puede creer, él se enoja a Alex Albon porque por la potencialidad de lo que puede dar el auto. Pero, weón, o sea, mira, weón, tener top 5 en mérito. Lo que tuvimos a principio de temporada en mérito. ¿Vos cachai como yo me paseaba por la calle? No, olvídate, no, weón. Que alguien me viniera a hablar de Fórmula 1. Claro. Hago podcast, decís tú. 1 a 1. Listo. No, weón, no lo voy a creer. Solamente porque Williams estaba haciendo eso y yo estaba vuelto loco. Acuérdate, weón, de que claro, en Australia en estricto rigor había terminado cuarto Albon, porque a Kimi Antonelli lo habían sancionado con 5 segundos y después se la devolvieron y Alex queda ahí. Todos sabemos de que si en Imola no hubiera pasado el conflicto con Leclerc, lo hubiera pasado y Hamilton no lo hubiera agarrado. Y hubiera terminado cuarto también. O sea, en situaciones que a lo mejor podéis rasguñar un podio. Entonces, en estricto rigor, siendo súper honesto, estoy súper agradecido. Y lo único que me queda con esto es mirar con optimismo lo que viene. Weón, estamos en la mitad de la tabla, estamos quintos. Quintos. Y esa weón es la raja. La zorra. Sí, yo empezaba en la Fórmula 1 en un momento que éramos campeones o que peleábamos por el primer lugar. Después mi madurez, pero estábamos dentro de los 3 mejores, ¿cachai? Te ganábamos carreras, estábamos ahí en la pelea. Y después nos fuimos a la mierda. Y ahora, de a poquito. Y ahora ya mostrar esto, puta, es la raja. O sea, weón, que habíamos pasado con esa pareja prometedora en su momento de Massa con Bottas, para después tener a Stroll, para después tener a Sirotkin, para que después tuviéramos una luz de esperanza con George Russell, pero ese auto culiado no andaba nada. Pero así todo George Russell lo metía, weón, de repente en Q3 y así esta weá media sorprendente, Mr. Saturday. Salieron un par de puntos y esos par de puntos, weón, emocionados. George Russell lloraba en conferencia de prensa. Yo lloraba en mi casa, en un sillón negro ahí. Lo de ahora es espectacular. Bacán. Y la respuesta me la habéis respondido a la pregunta que te iba a hacer. Claro, ¿cómo miráis lo que se viene de vuelta? ¿Lo miráis con optimismo, fe, esperanza, weón? Y más puntos, me imagino. Más puntos. Espero que venga un resultado loco, pero hasta el momento estoy muy agradecido con la temporada. Últimos no vamos a terminar. La zorra. Eso va a capitalizarse bacán para el 2026, me imagino. Grande Williams, weón.
Vamos al resto de la mitad de tabla. Vámonos a Aston Martin, porque de la mierda inicial de Aston Martin tuvimos efectivamente un repunte hacia las últimas carreras y particularmente la última en Hungría, donde por fin marcan puntos gordos. Porque al principio tenía ahí Stroll marcando puntos al principio y Sí. Alonso nada. Inexplicable. Alonso la se weá. demoró un montón de carreras en marcar sus primeros puntos. Y ahora tenemos a Alonso más fuerte y después tuvimos lo de Hungría. Y hoy día tenemos a Aston Martin detrás de Williams con 52 puntos. Pero lo más espectacular de todo, como hemos visto la diferencia entre compañeros de equipo, ya la diferencia acá es 0. Tienen el mismo puntaje. El mismo puntaje los dos. Mira. O sea, esa competitividad, el alumno alcanzando al maestro y toda esa weá. Plantéalo como quieras plantearlo. Yo no voy a caer en ese juego. No, solo acordarme de que, claro, ahora es Aston Martin Aston Martin. sí, Aston Martin. Yo estoy contento por Alonso, weón. Quiero ver que puro Alonso, weón, saque podio, loco, lo que hacemos la 33. Alcancemos, dijo el otro. También me da curiosidad de si es que ahí Papi Newey, el dios del viento y la esperanza, El dios del túnel de viento. el dios del túnel del viento y su sabiduría inmensa, weón, a lo mejor ahí tenga su toquecito en estas últimas carreras. Habrá dado así como un consejo peor, así como arreglen el alerón, pónganlo ahí. Claro. Pégale una palmada. Claro, no, eso pues, un poquito más así. ¿Qué? ¿Se notará? ¿Habrá sido algo así, weón? Porque, chucha, el despegue de Aston ha sido Se sabía que Aston Martin en algún momento tenía que mostrar. ya bacán. Sí. Sí. Ahora, quien no se sabía que iba a mostrar, y esta es la gran revelación de la temporada, me encantaría decir Williams, pero no. Es el caballo verde. Nuestro caballo verde, Kick Sauber, que se anunciaba que iba a ser el último de la grilla, que no había nada que hacer hasta que fuera Audi. Mentira, mierda. Cachen ahí, loco. Poniendo todo lo que es el color verde, fosforescente, chillón, weón. Kick Sauber está con 51 puntos, está séptimo, sí. Pero está a un punto de Aston Martin, ¿ya? Está a 19 puntos de Williams. Es el único equipo, aparte de los grandes, en tener podio con Nico Hülkenberg. Además, vienen no tan solo de, claro, puntos seguidos, pero está ahora mostrando fin de semana sumamente interesantes de Gabriel Bortoleto. Como hemos visto, Nico Hülkenberg está noveno en el campeonato de pilotos, pero además Gaby Bortoleto le está tocando la puerta a 2 puntitos no más de Carlos Sainz. Cacha. Eso sí es interesante, weón. Independiente de la felicidad inmensa que nos dio Hülkenberg con el podio, Bortoleto ha sido sostenido, weón, en puntito. Últimamente. Claro, últimamente dándole este último respiro a un equipo que va a morir. Es bacán esta sensación como de, ya, weón, dejemos la cagada, agarremos puntos, ganemos puntos. Y esa actitud, puta, ha sido como contenta. Además que el alma brasilera este weón también como que se ve ahí el Samba Canuta, weón, en su ser. La saga del Caballo Verde ha sido probablemente, no sé si están de acuerdo ustedes, pero la mejor historia de esta temporada. Ha sido interesante, sí. Un buen capítulo de Try to Survive, un buen documental a salir, weón. Porque además mezcla no solamente el podio de Nico Hülkenberg, esta cenicienta que se supone que no iba a andar esta temporada, que está muy fuerte, a este rookie que se supone que era el gran rookie de la generación, pero que se topa en las primeras carreras, no tan solo con errores, conflictos, problemas, pero además siendo completamente opacado por lo que hacía Kimi Antonelli al principio, por Isaac Hayar, hasta por Oliverman. Entonces, había muchas dudas hasta que esto se empieza a destapar con los upgrades en España. Y de ahí es otra historia del Caballo Verde. Además se mezcla lo de Jonathan Whitley, por ejemplo, Eso como te iba a team decir. principal y todos los conflictos que hay en Red Bull. Claro. Entonces, ha sido una historia tremenda. La diferencia entre compañeros de equipo es de 23 puntos. Pero recordemos de que Bortoleto empezó a puntuar en Austria Claro. y que acaba de tener en Hungría su mejor fin de semana.
Va como en picadita para arriba, mientras ahí Hülkenberg está como luchando con sus puntitos. Pero que esté luchando por puntos un equipo como Sauber, weón, la raja también. Spoiler. Cagamos. Por recency bias, yo te podría decir hoy día, y así lo voy a tirar personalmente en el capítulo de los rookies, de que Gabriel Bortoleto hoy día es el mejor rookie. Hoy día es el rookie del año. Recency bias, Sí, es lo que ha hecho últimamente. Esta última carrera. Si tomo la generalidad, probablemente es Isaac Hayar. Pero aquí voy con el tema V-Carve, para verlo, a ver si esto nos ayuda en relación a Isaac Hayar. Claro. V-Carve tiene 45 puntos, ya está detrás del caballo verde. V-Carve empezó fuerte la temporada. Era el equipo de media tabla que estaba recolectando los puntos y estaba funcionando junto con Williams un poco en este desafío. Acuérdate que para todos era una sorpresa ver a los V-Carve tan arriba en las qualis, por ejemplo, en carrera, y el segundo piloto de Red Bull no. Las tallas de que Max tiene que manejar, weón, por ejemplo, un V-Carve a lo mejor a la orden del día. Y ahí aparece la figura de Isaac Hayar, porque Yuki en algún momento se vio muy bien en las primeras carreras, pero aparece Hayar, ya que Lawson estaba de vuelta, que le costó agarrar ritmo. Entonces Hayar era el gran piloto joven. Recordemos que Isaac Hayar tiene 22 puntos, está 13º en el campeonato, ¿ya? Lo cual es muy positivo. Después de Kimi Antonelli es el rookie que más puntos tiene. Míralo. Pero Isaac Hayar ha tenido una caída, y una caída importante. Y quien por el otro lado ha tenido un ascenso es Liam Lawson. Y un ascenso importante, y ha pasado muy piola. Pero Sí. dijimos el capítulo pasado, en estos momentos V-Carve tiene 45 puntos, ¿ya? La diferencia de puntos entre ambos pilotos es de 2 puntitos. Cacha. Ha sido bacán este renacer de Lawson tipo de Fénix. El hijo de ley, weón, que se fue, pero, weón, molido emocionalmente, yo creo que de Red Bull. Fito Páez agarrándolo, unió todas sus esferas del dragón, le levantó el ánimo, weón, de una. Le volvió la sonrisa. Le volvió también las ganas de correr, las ganas de meter puntos y también de hacer equipo, de hacer buena pareja con el maldito. El maldito. Pregúntenle por qué el maldito. Hay una sección ahí dedicadísima a por qué pasó de bendito a maldito, el casi bíblico. Pero sí, de acuerdo contigo, que sea entretenido, ha sido entretenido las dos subidas, tanto de Lawson como de Bortoleto. Y en Lawson Sí. también ha sido una justicia divina, como hubiera dicho otro compañero calvo de hace mucho tiempo. A quienes no les hacen la matemática de por qué Liam Lawson tiene 20 puntos, Hayar tiene 22 puntos, pero V-Carve tiene 45, es porque Yuki Tsunoda tuvo puntos también en V-Carve, tuvo 3 puntos en China. Mira. Entonces, lo que tú estás planteando, tenemos el ascenso de Lawson, tenemos la caída de Hayar. Hoy día, en mérito, te puedo decir que Gabriel Bortoleto está mucho más fuerte que Hayar. Hayar está pasando por un momento medio dudoso, que está viendo cómo el compañero de equipo está andando mucho más fuerte cuando él era así como el regalón, que ya lo tenían, se había tirado en Automotor un Sport como el que iba a estar con Max Verstappen el próximo año. Probablemente así sea. Chan. Probablemente así sea, porque sabemos cómo fue la experiencia de Lawson. Pero ojo con V-Carve. Ojo con V-Carve, particularmente lo que está haciendo Lawson y en cómo vamos, para dónde va el tema de Hayar ahora que, por ejemplo, aparece Bortoleto. Bonito, sí. Interesante también ahí cómo rescata dividendos, weón, V-Carve al lado de su hermana grande. Y luego tenemos a Haas con 35 puntos. A Esteban Ocon metido entre los 10 primeros, efectivamente, con 27. Tenemos a Oliverman como el último de los pilotos con puntos, con 8. Una diferencia de 19 puntos, pero la verdad es que Oliverman mal nos ha visto. Como sabemos y tirábamos la talla, muchos onceavos seguidos, siempre ahí rasguñando el puntito. Versus un Ocon que empezó con unos resultados muy fuertes, por ejemplo lo que tuvo en China. Entonces, Haas es un equipo que aparece, que prometía mucho en Spa,
por ejemplo, ¿te acordás del sprint? Sí. Pero que finalmente está ahí, en la parte baja de la mitad de tabla. Oliverman se ha visto bien, pero evidentemente está un par de pasos más atrás que Isaac Hayar y Gabriel Bortoleto en cuanto a las performances individuales. Sin perjuicio que, de nuevo, han dado bien, pero es conversable cómo está en relación a Kimi Antonelli. Uy, ahí donde querís detenerte un ratito, ¿no? No, ¿No? porque ese lo estoy guardando para el capítulo de los rookies. Esa me gusta, para que ahí también guardemos las papitas, porque hay harto que hablarle Sí. al también conocido como, weón. Y vámonos al último. Un último que es el peor último, ese es el mejor peor último de la historia. Estamos Cacha. hablando de un último que tiene en estos momentos 20 puntos. Probablemente no sean los únicos puntos que vaya a tener Alpine en la temporada. Ojalá, estamos apostando para que no. Es el único equipo, sí, en el cual, solamente uno de esos pilotos ha puntuado. Esos 20 puntos son todos de Pierre Gasly. Que duele esa cifra, weón, no. Duele esa cifra, recordemos también que en un momento ese asiento, el segundo asiento de Alpine tuvo como las weas. Y aún así el que se fue... Todavía sigue siendo como las weas. Lo sentimos mucho por Franco. Hasta el nombre le juega mal al Alpine, weón. Cacalpín. O sea, no tiene por dónde salvarse, weón. De agarrarlos para el hueveo. Y uno lo siente. Como habíamos también ahondado en este espacio multicultural, weón. Puta, Gasly, con lo que tiene y con lo que puede, ha sacado adelante un par de puntitos. Y con la Pinto ni agua, weón, no. Ni aguas. O sea, ha sacado puntos igual buenos. Evidentemente tiene que haber ciertas condiciones porque ese auto no anda para nada. A Franco le ha costado una enormidad, a Jack Doohan también le costó. Este mismo tema lo vamos a tocar en lo de los rookies, en relación a la teleserie de Alpine, porque es un tema aparte. Un tema para... Bueno, hicimos un capítulo, weón, Sí. en uno de los primeros entre carreras, weón, que hicimos. Sí, véanlo porque, weón, ahí el tema pizarra está, pero... Entonces, no está fácil el tema con Alpine. Claramente no va a ser los únicos puntos, como dijimos. Ojalá esos puntos sean, a lo mejor de Franco Alejandro pueda tener algo, pero no se ve bien. Pero mira, en la mitad de tabla vimos todos los puntos de los equipos, pero el equipo que tiene mayor diferencia de puntos entre un piloto y otro es Williams. Evidentemente que menos tiene es Aston. Luego Vickers habla sobre la paridad en rendimiento, no la paridad de piloto. No puedes comparar a Alonso con Stroll, es una mierda, castigado. Tonto. Pero habla sobre la performance. Y tenemos el caso de Alpine, que de los 20 son los 20 Sí. de diferencia. Entonces es jodido, pero mira este tema. Si nosotros tomamos la mitad, cerramos los 10 primeros del campeonato de piloto. Tenemos a Ocon, que es 10º con 27. Detrás de él viene Alonso y Stroll con 26. Detrás de ellos viene Hayar con 22. Viene Gasly con 20. Viene Lawson con 20. Eso al 15º. Hay 7 puntos. Está peleadito para llegar al 10º. En 10 carreras. Claro. Entonces ahí te das cuenta cuando tú veis que ahí la diferencia en la mitad de tabla es de 70 Williams, 52 Sauber, 51 Vickers, 45, o sea, 51 Sauber, 45 Vickers y 35 Haas. A un cuedazo de pillarlos para arriba. O sea, hay otra carrera, hay otro campeonato, hay el mini campeonato de... ¿Y por qué? Porque finalmente si tú veis en el caso de Sainz, por ejemplo, que tiene 16 y Bortoleto 14, ¿ya? O sea, de Sainz a Ocon hay 11 puntos, ¿ok? O sea, estamos hablando de un cuarto lugar. O sea, eso, cada puntito, cada milloncito de dólar, bueno, en cada puntito va a estar bien jugado. Pero acuérdate que, bueno, entiendo que ya se cerró la determinación de los túneles de viento y del tiempo que cada equipo puede usar, que ya está cerrado eso. Y ahora ya es netamente Luca. Entonces,
¿A qué voy con toda esta situación? Esto está muy apretado, está muy parejo y puede que ahí haya algo muy interesante. ¿Por qué? Porque además todos los equipos han puntuado, como hemos visto. Pero además estamos hablando de que puntúan en cada carrera. Piensa cómo fue la carrera de Hungría. O sea, mira, desde Australia puntuó Sauber, Aston Martin, Williams. En China puntuó VinFast, puntuó Haas. En Japón lo mismo, Haas, VinFast. En Bahrein, Haas, Alpine. En Jeddah, VinFast. En, por ejemplo, Miami, bueno, Williams, Aston Martin, lo hablamos, y así, claro. ¿Cachai? En todas las carreras, los equipos de mitad de tabla han puntuado. Interesante. Y esto te lo confirmo con esta información. Y probablemente con esto, esta discusión cerremos para abrir a lo que viene. Uy, uy. Las medias de resultado en esta temporada han sido súper interesantes. La media de resultado, por ejemplo, de Oscar Piastri es 2.4. Es el lugar. Del Lando 3. Max y George Russell comparten 4. 4.15 en Max, 4.7 en George Russell. Y muy detrásito Charles Leclerc con 5.0 algo, 5.08. Pero no está más arriba Antonelli que Albon, por ejemplo, más allá de estar encima de él por esa cantidad de puntos, claro, en el Mundial. Porque Albon tiene una media de término de 8.18. Más estable. Antonelli 8.60. Y aquí es donde se pone bueno. De ahí viene Alonso. 10.6. Hülkenberg, Hayar, Lawson, Sainz, Gasly tienen una media de término dentro del 11. Cualquier piloto entonces, o sea, metido ahí. 10.6 al 11, 11.6 que es Gasly, o sea, un punto, un lugar. Apretadísimo. Quiere decir el nivel de apretado y de lucha por los puntos. Porque de ahí tenéis a Ocon y Berman que están iguales en 12. 12 Ocon, 12.08 Oliverman. Entonces, ¿qué es distinto lo de Franco Colapinto, que por ejemplo es 15? El mismo Gaby Bortoleto tiene 13 y está ahí subiendo desde ahí porque sabemos cómo fue la primera parte de la temporada. Claro. Pero toda esa zona media que hemos visto desde los pilotos está ahí. Está a ese nivel de apretado y ese nivel de peleado. Lindo, porque quizá que eso le va a dar el componente tipo un mini subcampeonato dentro de la misma carrera para saber cómo se van a pelear, cómo van a estar en las carreras, weón, cómo se van a tirar los piscinazos de repente, cómo van a estirar, weón. A lo mejor no va a ser un papayazo, va a ser un jazazo, weón. Bueno, ya tuvimos uno, y más encima coordinado. Quizá venga otro. Porque, por ejemplo, se van a venir pistas bien interesantes, se viene siempre es interesante lo que puede ocurrir en Brasil. Yeah. Siempre es interesante lo que pueda ocurrir, por ejemplo, en Bakú, lo que pueda ocurrir en Singapur. Me encanta. Entonces, ojo, la Fórmula 1 vuelve a finales de agosto a Zandvoort. Probablemente veamos también a los papayas dominar en el reino, en la casa, básicamente, Max Verstappen. Pero se vienen cosas interesantes, se vienen cosas entretenidas. Esto fue una revisión de media temporada, muy en la línea Fórmula 0, desde los números, desde la estadística, pero sobre todo desde las apreciaciones también emocionales. Disculpen la lata con Williams. Pero es parte del proceso. Nos vamos, se nos viene ya la próxima semana otra revisión. Ahí vamos a hacer... revisar. No se imaginan. Así que, Quique, Xavi, nos vamos. loco. Que esté muy bien.